Bueno, pues vamos a hacer una tefila y vamos a empezar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kezanu b'mitzvotav v'tzivanu adri Torah. Bendito eres, Señor, Rey de universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Amén y amén. En este día, en esta hora, vamos a mirar la lección que corresponde a la tevilá en la conversión. ¿Qué relación tiene la tevilá con la conversión? Debemos entender primeramente que no es la tevilá la que da la redención, sino quien da la redención es Hashem. Porque escrito está en Efesios 2:8, no por obras de justicia que vosotros habéis hecho, sino por su misericordia. Entonces, no es las obras, los méritos personales, los que nos pueden llevar a tener o a obtener la redención. Ese es uno. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. E Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, debemos entender y comprender perfectamente bien que no es por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros realicemos, por lo que nosotros tengamos mérito, no es por ello. No es por guardar los mandamientos, no es por hacer la tevilá que nosotros obtenemos y tenemos la redención. En Tehillim 143:2 dice, justifíquese por sí mismo, es decir, obras de justicia. No se puede el hombre justificar por sí mismo, porque serían obras de justicia, y eso está vedado en la Torah. Y por lo tanto, la conclusión es, nada de lo que nosotros hagamos nos da redención. El que nos da la redención es Hashem por medio de la gente, por medio del enviado, por medio del Redentor mismo, Yeshua HaMashiach. Es el canal de redención, y por lo tanto es por medio de él que nosotros tenemos y obtenemos la redención. No hay otra forma, no hay otro medio. El Eterno así lo decidió, que fuera a través de Yeshua, el Mesías de Israel. Por lo tanto, esto debe quedar muy claro, porque muchas veces se ataca o se dice que es por hacer la purificación, o como dicen en las religiones, por hacer el bautismo. El bautismo no te purifica, no te santifica o no te da la redención. Vista desde el punto de vista de las religiones, de alguna manera lo llevan a identificarse, pero desde el punto de vista judío no tienen nada que ver con eso, sino tiene que ver con el hecho de que hay una purificación. La tevilá es una purificación, porque, como veremos más adelante, las condiciones que provee y da el Eterno a través de esta purificación, dado que toda la liturgia, toda la halajá, las formas para llevar a cabo los mandamientos fueron establecidos por el Eterno y fueron dados a Moshe Rabbeinu, y desde luego a través de los sabios y de los profetas. Por esta razón, entonces tenemos que apelar al conocimiento de la Torah, al conocimiento de la Torah Shebe'al Peh, y a la Mishnah, y a los profetas, a la halajá, y todo esto para que nosotros podamos entender la razón del por qué el Eterno envió a Mashiach, y consecuentemente cómo podemos nosotros obtener la redención. Así que esto es muy importante que lo tengamos muy enfatizado. Número 1. La redención no es adquirida por las obras de la Torah,
sino dada solamente y únicamente por Hashem. Ese es uno. Número dos, la redención es el detonante para una vida de santidad que nos lleve al Padre. Entonces, algo bien importante, la redención no se adquiere por las obras, sino la da el Padre. Avinu Shabbat. Número dos, la redención detona una vida de santidad. Nadie puede vivir una vida de santidad si no tiene redención. Es decir, nadie puede vivir una vida limpia si antes no se limpia. Nadie puede vivir una vida limpia si antes no se limpia. Y vamos a poner un ejemplo de un adicto. Un adicto, para salir de la adicción, ¿qué tiene que hacer? Necesita limpiar su sangre, sus sistemas, se tiene que limpiar para poder aspirar a tener una calidad de vida, ¿sí o no? Bueno, pues digamos que es lo mismo. Cuando nosotros nos hemos involucrado en el pecado, háganos de cuenta que somos adictos al mismo. Pecamos de una manera, pecamos de otra, pecamos de otra, pecamos de otras, y hay gente que peca, pero a diestra y siniestra y no le importa, porque digamos que hay niveles, así como hay niveles de santificación, así también hay niveles de impurificación. Hay niveles de impurificación. Por eso vemos que hay gente que no es tan mala, pero hay gente que es de lo peor. Un rashaí completo, ¿sí? Entonces, esto se debe compensar y se compensa solamente cuando nosotros tenemos la redención, es decir, Dios nos da la limpieza completa de nuestra alma, nos entrega una alma limpia cuando nosotros operamos, es decir, somos operados en la redención. Y eso es lo más importante de todo, porque las religiones hablan solamente de salvación, pero en el judaísmo se habla de purificación. Una persona que no está purificada no puede aspirar a poder vivir de una manera apartada del pecado. Porque es como alguien que dice que es adicto y le bajó de 3 a 1, sigue siendo adicto. Y así es en las religiones, le bajan tantito, pero siguen siendo adictos al pecado. Eso no quiere decir que nosotros no pudiéramos llegar a pecar, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo más importante entonces es que la redención detona una vida limpia para poder transformarme y hacer la diferencia, Nadie puede hacer la diferencia si están igual que el mundo. ¿Cuál sería la diferencia? Pues ninguna. Y entonces por eso decimos que la redención detona la santidad. Amén. Ahora, esto lo ilustra de una manera extraordinaria nuestro Santo Maestro en un midrash extraordinario ahí en Mateo 18:2, donde nos habla precisamente de esto, pero de una manera muy hermosa, aludiendo precisamente a los niños. Y vamos a leerlo. Mateo 18:2 en adelante, y dice así: y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no hacéis teshuvá para experimentar una transformación interior radical, al punto de que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis en el Malachut Hashem. Por tanto, cualquiera que se humillare como este niño, este será el mayor en el Malachut Hashamay, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué estamos hablando acá? Recordemos primeramente que la redención no es un fin en sí mismo. Significa que no es ya tengo la redención y se acabó, no, sino la redención nos sirve para estar en la posición de refinar nuestra vida
de santificar nuestra vida, de volvernos hombres y mujeres justos delante del Eterno. Pero eso no se puede y no se logra si no tiene uno la redención. La redención es la compra. En otras palabras, se ilustra de una manera muy bonita en cuanto al un midrash, al respecto de que nosotros hemos sido, dice Rab Shaul, hemos sido vendidos al pecado. Nosotros somos esclavos del pecado y consecuentemente, ¿qué hace el pecador? Pues peca. Entonces, ¿qué estamos diciendo Rab Shaul? Está diciendo Rab Shaul que toda persona es esclavo del pecado y por lo tanto no puede dejar de pecar. Por lo tanto, al estar nosotros en esa condición, como en el mercado, ahí estamos expuestos a la iniquidad y a la maldad. Pero como nosotros no nos podemos comprar a sí mismos del pecado, es decir, a nuestro amo el pecado, no le podemos pagar lo que demanda de nosotros para que nos libere de la condición en que vivimos, entonces lo que sucede es que solamente alguien externo podría pagar teniendo el recurso para hacerlo. Nosotros no lo tenemos. ¿Y quién lo hizo? Hashem, a través de Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó a precio de su Neshama. Consecuentemente, esto da la libertad del pecado. Y por eso es que nuestro Santo Maestro en este Midrash dice: el que no fuera como uno de estos, tomó el maestro a uno de los niños, los puso enfrente de los discípulos y les está enseñando ahí y les dice: el que no sea como este niño no entrará al Malajú Hashamay. ¡Wow! Y entonces a veces podemos pensar como Nicodemo, que tenemos que volver a hacer, estar en el vientre de nuestra madre para poder aspirar al Malajú Hashamay. La idea y el pensamiento en el judaísmo y en las palabras de nuestro Santo Maestro es que un niño es visto sin culpabilidad. Un niño es visto sin culpabilidad. Por eso, incluso él mismo enseñó, el Malajú Hashamay es de los niños. En otras palabras, el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? En la religión dice que hay que cortarle la cola y los cuernos. No es cierto. En el judaísmo se enseña que los niños no se les considera esa condición. Hasta que tienen los 12 y los 13 años se les empieza a mirar y ver lo que hacen, cómo lo hacen, es decir, los pecados. Así es que el maestro dice, volvemos a leer: si no hacéis teshuvá, si no se arrepienten para experimentar una transformación radical, a punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis en Malajú Hashamay. Es decir, ¿cuál es la condición de un niño? Que no se le achaca pecado. Es decir, que tiene un alma pura, que tiene una condición pura. ¿Y qué es lo que hace la teshuvá? Y esto es lo maravilloso de todo, que cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, a través de la teshuvá, nuestra alma se purifica y se emblanquece. Pero cuando hay una verdadera teshuvá, y esa condición de llevar a cabo la teshuvá lo lleva a uno a un estado como niño. Y por eso dice el maestro: el que no se arrepintiera
no podrá entrar al Malahut Hashamayim si no es comunio. Entonces, ¿qué está hablando? Un niño es sin culpa. Y entonces se demanda la teshuvá para hacer un cambio trascendental en la vida. Las religiones no nos cambian. La prueba es que llega un adúltero o una adúltera y va al confesionario y le dicen 7 Aves Marías y quién sabe qué. Y lo mandan de nuevo a pecar, porque ya sabe que le sale barato. 7 Aves Marías y 5 Padres Nuestros y se acabó. Pero no es así. Eso es iniquidad, es pecado aumentado al pecado. Eso es. Entonces es solamente, es como aquel que dice que se va al cielo y se da un toque y siente que está en el cielo, pero está acá. Sí, eso es una realidad, o sea, esa es la realidad. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy importante, la teshuvá. Como ya habíamos visto en la lección pasada, Dios demanda de nosotros la teshuvá, es decir, una conversión sincera, un arrepentimiento sincero. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera conversión. Y si no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, el Eterno, quien es bendito, a través del Maestro nos dice que es necesario que toda persona cause un arrepentimiento sincero, de tal manera que ese arrepentimiento lo lleve a ser como un niño. Es la condición. En otras palabras, si tú te arrepientes de verdad, llegas a tener la condición de un niño, sin pecado. Y eso es lo más hermoso de todo, porque a partir de ahí, entonces tú ya estás limpio, como alguien que deja las drogas y dice, yo ya estoy limpio. Así también nosotros aspiramos a tener una condición de limpieza total para aspirar a vivir con libertad. Porque una persona que ya dejó aquello, ya vive con libertad. Antes no, porque está pensando en que acá, y que allá, y que el cuate de enfrente la vende, y está todo el día así. Pero cuando hay un verdadero cambio sustancial, se limpia la persona del pecado, entonces ya no piensa en hacer pecado, sino piensa en hacer el bien, en hacer lo justo, lo santo, lo bueno. Y eso es lo que nos dice nuestro Santo Maestro. ¿Ok? Bien. Así que la teshuvá inicia el proceso de redención. La redención, por lo tanto, inicia el proceso de santificación en nuestras vidas, produciendo la glorificación de las mismas. Así como la redención inicia el proceso de santificación en nuestras vidas, por la fe obediente, la santificación nos lleva a la glorificación de nuestras vidas también, que tiene como fin ser uno con Adonai y con Mashiach. Así que tanto judíos como no judíos necesitamos de Mashiach para el perdón de nuestros pecados, confesándolo como nuestro Adón y atrayendo por la emuná la justificación para la restauración de una relación rota, que se restaura por la emuná en Mashiach Yeshua. Resumiendo, es claro entonces que la redención es únicamente de Adonai y que fue provista por la única vía, Yeshua, y que ésta se adquiere por emuná, por fe obediente, y lo que logró Yeshua para todo el mundo fue el perdón de los pecados, la paz, la unión con el Eterno, la resurrección de los muertos prometida, la transformación o glorificación y la herencia y la bendición para todo el pueblo de Israel. Están a la mano de todos los que deseen entendiendo que la redención no es un fin en sí misma, sino que básicamente la redención tiene como propósito introducirnos en el proceso de elevación de nuestras almas, es decir, a través de la santificación, donde todos ponemos en juego
nuestra fe obediente aplicada en la obediencia a los mandamientos de Hashem, que apliquen tanto a judíos como a gentiles. Esta parte es muy importante. ¿Qué implica la conversión? ¿Qué implica la conversión? ¿Qué implica la conversión? Número 1, arrepentimiento. Arrepentirse de la idolatría. Eso es algo muy importante. Toda situación de adoración a cualquier cosa, entidad, persona o cosa, es idolatría. Lo que nosotros llamamos en hebreo Avodah Zará. Esto, de ello nos tenemos que arrepentir. Todos en algún momento de nuestra vida vivimos en esa condición y por lo tanto nos tenemos que arrepentir de ello. Número 2, de la inmoralidad sexual. Es importante que nosotros nos arrepintamos de ello. Nadie está exento de ello y por lo tanto el Eterno, quien es bendito, demanda un arrepentimiento sincero. Y esto es básicamente lo que nos va a perfeccionar para poder aspirar a tener la redención. Número 3. El asesinato, que implica no solamente el que una persona asesine o le quite la vida a otra persona, sino también implica el hecho de que nosotros podemos matar éticamente. Por ejemplo, Ernesto le promete a su esposa que lo va a llevar de vacaciones a Cancún. Ya está re bien emocionada, ya dice, ¿cuándo nos vamos? Pues para fin de mes. Sí, y llega el fin de mes y ceros. ¿Qué es lo que pasó? Asesinó sus sentimientos, asesinó sus ilusiones, su sueño de estar en Cancún. Y eso es lo mismo, por ejemplo, con un trabajador. Un trabajador le dice a su patrón, ¿sabes qué? Para el otro mes te voy a aumentar. Apúrate. Y está como loco ahí apurándose, ¿no? Llega el mes y ¿qué crees? Asesinó su expectativa de mejorar su economía. Y esos son aspectos importantes, claro, tiene que ver con el asunto moral, tiene que ver con el asunto económico, tiene que ver con el asunto espiritual, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida donde nosotros podamos quitarle a la persona sus ilusiones, sus sentimientos, aún la propia vida física. ¿Ok? Muy bien. Número 4. El robo. También de ello se tiene que arrepentir la persona. Debe arrepentirse de todo robo. Por eso es importante que nosotros vivamos una vida ética, porque hay gente que no roba físicamente, no le roba a la persona. Hay gente que sí, tiene una tienda y vende kilos de 800, vende los huevos, kilos de huevo. Como ya la gente sabe que 16 huevos son 1 kilo, pero les venden 8 huevos de paloma y les dicen que ese es medio kilo, no es cierto, te están vendiendo 700 gramos.
pero la gente piensa que le están pesando bien, pero le están robando. Robar los sentimientos, cuando se prometen cosas y no se cumplen, también tiene con el robo. 5. La blasfemia. La blasfemia, que tiene que ver sobre todo con elevar y actitudes, palabras o heces incluso en contra del cielo. Y esa es la blasfemia. Cuando se jura vanamente, cuando se toma en poco las cosas que el Eterno da a la gente y que no se valoran, llegamos a la blasfemia. 6. Comer alimentos prohibidos. Voy a ponerlo acá. Mucha gente no sabe que hay alimentos prohibidos. Y allí en Levítico 23, en Levítico, encontramos las listas de alimentos que se pueden comer y las listas de alimentos que no se pueden comer. Por lo tanto, para el pueblo de Dios, no solamente se santifica uno, se aparta uno de cosas que atentan contra nuestra propia vida, porque es pecado y el pecado mata. Así igual, los alimentos causan grave daño a la vida de una persona. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció alimentos prohibidos y alimentos que pudiesen comer la persona. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué acaso no era todos los que se podían comer? Pues todos que fueran para comímeles. ¿Por qué no lo hizo así? Pues igual es una manera, ¿no?, de hacer a la gente obediente, ¿no? O sea, pues todo está permitido, ¿no? Casi al 100, todos los animales, solamente uno. Bueno, hay varios, pero así nos dice, este no. Es como cuando Adán igual le dijo, todo puedes comer menos ese árbol. Y es como un probar, ¿no?, obediencia constante, así lo veo. Una de las cosas importantes que el Eterno puso en el corazón del hombre es que pudiera vivir por emuná, creyéndole a Dios y obedeciéndole. Ese es el meollo del asunto. Al final del día, así el Eterno puso los opuestos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el sol y la luna, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, porque eso va a hacer la diferencia en tu vida y te santifica. Cuando tú no comes aquello y comes solamente lo que el Eterno te ha mandado que pudieras comer, entonces tú te santificas y te elevas. Son medios para elevarnos. Si no hubiera nada, ¿cómo te elevas? No hay manera. Sí, y entonces, cuando hay cosas que te generan tentación o pecado y tú lo sobrepasas, entonces tú lo superas y esto causa una elevación en tu vida. ¿Ok? Entonces, comer alimentos prohibidos tiene que ver con el kashrut, es decir, las leyes de la alimentación. Y eso los tenemos que aprender porque es extenso esto y se tiene que aprender qué pescado sí puedo comer, qué aves sí puedo comer, qué huevos sí puedo comer, qué mamíferos sí puedo comer, etc. Todo tenemos que saber
poco a poco. 7. Y de haber obrado injustamente, y afectado la paz, ¿sí? Entonces son situaciones que se tienen que cambiar, cuestiones de cosas injustas, las injusticias que se cometen con los hijos, con los padres, con la gente, con los animales, con la creación, para establecer la paz. Y eso es muy importante. Cuando nosotros alteramos la paz, estamos pecando. Entonces, esto es de lo que nosotros nos debemos arrepentir. Amén. Y entonces, pues vamos llegando al punto medular de la clase. No es por cuestiones legalistas que nosotros llegamos a tener y obtener la redención, sino es del Eterno la redención, y Él la otorga a través de Mashiach Yeshua. Pero para que el Eterno nos dé la redención, Él desea que todo hombre y mujer se arrepienta de estas violaciones a estos 7 preceptos que son las leyes universales dadas a las naciones, y que por lo tanto involucran a las personas en todo momento. Por lo tanto, nos debemos arrepentir de todo pecado voluntario e involuntario. Los involuntarios es aquel pecado que tú cometiste, como decimos nosotros, sin querer queriendo, es decir, sin intención, pero lo hiciste. Son los pecados inintencionales, pero hay los pecados voluntarios, que a sabiendas que eso era pecado, nos la volamos. Entonces, tanto los involuntarios como los voluntarios, los de hierro, es decir, que no sabía o que yo era ignorante de que eso era pecado, es pecado. Y supieras o no supieras, es pecado. Por lo tanto, nosotros nos debemos arrepentir de ello. Confesar a Yeshua como el Adón, creyendo que es el Mashiach de Israel. Esto es importante, es una demanda también de parte del Eterno. Que creer que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 4. Hacerlo el Mesías de nuestra vida, recibiéndolo como tal, ya que el que recibe al Mashiach, Yeshua, recibe al Padre, el único Elohá verdadero. Y 5. Hacer tevilá en su nombre, es decir, hacer una purificación ritual en su nombre. Esto es una parte muy importante y esencial para introducirnos en el pacto. Si nosotros ya hicimos todo este caminar, ya entendimos que hay un solo Dios, ya entendimos que hay un solo Mashiach, ya entendimos que debemos arrepentirnos, ya nos arrepentimos, ya el Eterno nos ha perdonado, pero ahora lo que tenemos que hacer, además de querer todo esto, es concluir nuestra conversión a través de la tevilá. ¿Y qué es la tevilá? La tevilá se traduce como purificación, no es bautismo. Hay gente que ha llegado acá a las clases de Kirur
y me dice, pues yo ya me bauticé con los mormones, ya me bauticé con los aguavivas, yo ya me bauticé con los Dios viviente, ya me bauticé con los evangélicos, ya me bauticé con los de la 2 Poniente, ¿cómo se llaman? Los carismáticos, ya me bauticé con los bautistas. ¿A poco me tengo que bautizar de nuevo? Y uno diría, pues no, pues ya están más que bautizados, ¿no? Y la respuesta es, no te tienes que bautizar, porque lo que vas a hacer no es bautismo. Lo que vas a hacer es una purificación ritual, conforme a lo establecido en el judaísmo, que es muy diferente a los bautismos de las religiones. Muy diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tu tevilá, tu purificación ritual. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la tevilá. Dice en Colosenses 2:11 en adelante. Precisamente Rav Shaul da una metáfora, habla de una metáfora al respecto de la purificación, y aquí nos habla de ello. Y dice, en quien también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha en mano. Es decir, le está diciendo a los de Colosas que ellos habían tenido, y por haber creído en el Mesías judío, sin tener que ir con un moher, es decir, una persona que se dedica a hacer las circuncisiones, ellos ya estaban circuncidados. Y por eso dice, en quien también, es decir, en Mashiach, en quien también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Con el doctor hace el corte. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el prepucio es visto como el pecado, porque todo tiene un prototipo, un tipo, en la circuncisión de Mashiach. En otras palabras, la circuncisión de Mashiach ha venido a ser la circuncisión de los gentiles. La circuncisión del Mesías de Israel le da la participación, la apertura al pacto sin necesidad de hacerse judío. ¿Se puede uno hacer judío? Sí, pero si no quieres, no. Y tienen las mismas cosas, solamente que no los mismos privilegios. Entonces, dice, sepultados con él en la inmersión ritual, no bautismo. Allí en las versiones católicas dice en el bautismo, no es bautismo. Ahí lo tradujeron como bautismo porque lo tradujeron a su manera, pero no es bautismo. Sepultados con él en la inmersión ritual, la tevilá, en agua, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la confianza obediente en el poder de Dios que le resucitó de los muertos. Esto quiere decir que entrar a las aguas, pasar a la purificación en agua, implica muerte, sepultura y resurrección. Y vosotros estando ajusticiados en delitos de muerte y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados voluntarios, porque debemos recordar que mientras Yeshua no aparecía, todos los pecados voluntarios estaban vigentes y ningún sacrificio ritual o ofrenda por el pecado levítico cubría esos pecados. Por eso se veía y se esperaba con ansia que viniera el Mesías, porque sabían el pueblo de Israel que era él el que iba a cubrir los pecados voluntarios.
Se podía hacer la satisfacción al Eterno por los pecados involuntarios, pero no por los voluntarios, que son cuatro. ¿Cuáles son? Idolatría, la inmoralidad sexual, la blasfemia y el robo. Esos son los 4 pecados de muerte. Ahora, ¿por qué bajar a las Mayin Hayin, es decir, a las aguas vivas de la Mikvé? Según la teología judía, lo que representaba la Mikvé y las aguas, ¿qué representaba esto? En la teología judía, la Mikvé es el útero de la mujer. ¿Qué es? El útero de la mujer. La Mikvé representa el útero de la mujer. El agua representa el líquido amniótico. La bolsita donde está el agua, esa. La inmersión representa muerte. Y la salida, resurrección. Se entra en una condición, en estado de pecado y muerte, y se hacen 3 inmersiones, sin dejar un cabello solo en el aire, afuera, todo te tiene que cubrir, a fin de que puedas tener y obtener una redención completa. 3 es el número de la redención. Sí, por eso son 3 inmersiones, para tener esta bendición. ¿Ok? Entonces son cosas importantes. Ahora, se entra en un estado, se bajan 7 escalones, que representa la violación a los 7 pecados universales, y después de hacer la inmersión 3 veces, en la última eres declarado de nuevo, se te da un Shniu Shen, es decir, un nuevo nombre en hebreo, y al recibirlo, recibes y tienes tu alma impecable, como la Yun. Por eso es tan importante la Tevila, ¿sí se entiende? Entonces, no tanto por la redención, porque la redención, al haber una teshuvá completa, el Eterno ya la dio. Pero es ahí a donde se conjuga y donde se hace efectivo la promesa de que tú quedes purificado y limpio de pecados. Y por eso se llama purificación ritual. Cuando se sale, se sube el 7 escalones, que representa el compromiso para vivir obedeciendo y cuidando las 7 leyes universales. En el caso de un gentil. En el caso de un judío, sabe que le toca lo que le aplique. Hay 613 mandamientos, pero no todos se pueden cumplir, porque no hay templo, porque no hay las condiciones para poder llevar a cabo muchas corbanón, muchos sacrificios, ofrendas, no se pueden. Entonces, por esa condición, solamente se cumplen las que se pueden. Y luego encima, no estamos en Jerusalén, que es a donde se llevan a cabo, pues mucho menos, ¿sí se entiende? Entonces, por eso es que estamos aquí. Estando acá en la diáspora, lo que nos aplique y lo que podemos cumplir, eso cumplimos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la Tevilá es importante para nuestra vida. Y es la conclusión del pacto con el Eterno. Ya lo hiciste, ya le pedís perdón, ya pasaste por proceso de entender que es un pacto y lo que tú tienes que hacer, porque ya el Eterno te dio su demanda y tú dijiste sí, amén. Ahora lo tienes que concluir ahí, porque ahí es donde el Eterno te va a entregar, escúchelo bien, te va a entregar tu alma como una libreta
con las páginas limpias, impecables. Y es tu responsabilidad a partir de ahí mantenerlas así. Y si cometes algún error, techubá. No, techubá, para que se mantenga limpio. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy importante. Se baja en un estado de muerte, sube uno en estado de vida. La mikvé viene de la raíz esperanza, la esperanza de la resurrección de los muertos y la entrada a la era mesiánica por haber creído que Yeshua es el Mesías. Y todo esto causado por el arrepentimiento. La Tevilá, la purificación ritual que trae a nuestras vidas la apertura completa de la redención provista por Hashem por los méritos de Yeshua, el Mesías. La esperanza de la resurrección prometida, el perdón de pecados de muerte y los pecados voluntarios e involuntarios, borrando la sentencia de muerte que había sobre nosotros para darnos vida. El mandato de realizar Tevilá es dada para que nuestra conversión al uno y único Dios sea completada y reciba la redención, el perdón de pecados y todo lo antes citado, por lo que se hace necesaria la Tevilá como un acto de renuncia y a su vez de purificación, que lleve a la persona a experimentar una nueva vida. Eso es lo que se pretende a partir de allí. ¿Se hace necesaria entonces la Tevilá? Sí. La purificación en agua, desde luego, como un acto de renuncia a todo lo que se creía que era Dios, para admitir el conocimiento, la enseñanza que nos lleva a la conversión de una persona a otra, tanto espiritualmente, como dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Donde se le declara nacido de nuevo, obteniendo un nuevo estatus, es decir, en otras palabras, un borrón y cuenta nueva. Una nueva criatura, ya que al creer en Adonai, el único Dios, y recibir la redención por medio de Yeshua HaMashiach, se entra en una relación de Kedushá con Hashem, es decir, de santidad con Hashem. Cuidar esa relación y limpieza es y será responsabilidad desde ese momento. Amén. ¿Preguntas? Todo claro como el agua. Ahora sí que es mandato de Dios, ¿no? Otra vez, ahora hacerla. Sí, pero siempre va a ser desde una perspectiva diferente a lo que hace la religión. Ya no es por religión, es porque Dios así lo ordenó, ¿no? Exactamente, es conforme a la ordenanza, como está ¿cómo se llama? En Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres. Y porque eso en el nombre del Padre, del Hijo, eso no está en los originales más antiguos. No hay originales, en los textos más antiguos no hay, no está. Entonces, por lo tanto, eso le metieron mano. Sí, igual el texto de ¿cómo se llama? De Tercera de Juan, 5:13, algo así, a donde dice, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tampoco está esa parte en los escritos más antiguos. Entonces, pues de nuevo ahí le metió la mano a alguien. Desde luego, pues es evidente que pues fue los católicos, porque pues ellos se ve el interés de su doctrina, ¿verdad? Porque si tú revisas el libro de los Hechos, hay 5 textos, creo,
a donde se habla de hacer tevilá, o sea, lo que ya mal llamado bautismo, que no es bautismo, es purificación. Hay 5 textos. Y de esos 5 textos, todos dicen que se hace tevilá en el nombre de Yeshua. Nada más. Entonces, eso debe de estar claro, muy claro, como el agua, y por lo tanto, el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros vengamos al conocimiento de Él. Él demanda de nosotros, y Él es justo. Toda la iniquidad, la maldad, todo el pecado que, la verdad, como dice Rab Shaul, pues, nosotros merecíamos la condenación. Somos pecadores. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos un Dios misericordioso. Y si nos ha dado la oportunidad de salir de toda esa maldad y iniquidad, pues hagámoslo bien. Honrémoslo. Ya bastante lo deshonramos. Bueno, pues ahora es tiempo de honrarlo. Y es lo que el Eterno quiere, que nosotros entendamos que Él ya lo hizo todo, pero ahora nosotros nos toma una parte que Él nunca va a hacer: obedecer, vivir y transformar nuestra vida por medio de la obediencia, que es vista como la fe. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. Avinu Shabbat Shamay, Padre que estás en los cielos, en este día agradecemos estar llegando a esta lección de la tevilá, donde entendemos y comprendemos que el único que da la redención eres tú, que pones condiciones para que haya un cambio sustancial y extraordinario en nuestra vida, y que eso nunca lo vas a hacer tú, sino es algo que nos corresponde hacer: la teshuvá, arrepentirnos de todo lo que hemos transgredido y vivir de una manera adecuada delante de ti. Gracias, Padre, por ello. En este día oramos por Ernesto y por todos aquellos que hoy están también consolidando su fe a través de esas lecciones, y que hoy entienden y comprenden que el Eterno les ha brindado y les brinda un estatus, una condición de vida extraordinaria, para que lo vivan, para que lo absorban, para que sean parte de el bien y el conocimiento que tú nos das. Gracias, Padre, en el Shem Yeshua Mashiach. Amén. Ve amén. Bueno.